Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio de Un Café con Sal. El día de hoy, como todos los episodios, estoy súper emocionado de poder compartir este episodio con ustedes. Viene una persona que para mí es súper especial, que significa muchísimo en mi vida y que ha sido pues uno de los motivos por los cuales se desarrollan este tipo de cosas en Casa de la Sal. Es una persona que cada día nos ayuda a justo recargar la pila y seguirle a la misión y visión que tenemos por acá. Hoy nos acompaña Tony, ha formado parte de varios servicios que ya nos contará él en la entrevista que le vamos a hacer. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, te van a estar apareciendo aquí abajito para que nos puedas seguir, en la que a ti te guste, en la que consumas. Va a haber contenido que estoy seguro que te va a encantar y que además te va a enseñar muchísimas cosas. Recuerda que este proyecto vive en distintas plataformas: TikTok, en YouTube, en plataformas de podcast. La que más utilices es Spotify, Apple Music, la que a ti te guste. Y este episodio va a tener un podcast bien interesante donde vamos a aprender cómo convertirnos en redes de apoyo de aquella persona que lo necesita ante cualquier situación. Por supuesto, un poco enfocado a VIH, pero eso lo vamos a poder trasladar también a cualquier otra situación, porque qué importante las redes de apoyo, y creo que ese es un mensaje que nos vamos a llevar en este episodio. Yo soy Carlos García y recuerda, cambia vidas tomando un café con sal. Y bien, pues muy emocionado de poder compartir el día de hoy, Tony. De verdad que este es un episodio que me emociona muchísimo. Y aparte estamos compartiendo con una persona que hemos compartido muchísimas veces en Casa de la Sal, pero me emociona mucho la idea de que también puedas formar parte de este proyecto, Tony, y estoy seguro que aquella persona que nos está viendo va a quedar fascinado y encantado con todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. Y antes de que podamos empezar, me encantaría que pudieras ayudarnos a presentarte. Soy Tony, así me conoce todo el mundo aquí en Casa de la Sal. Me he hecho de un nombre, literalmente me he hecho de un nombre en Casa de la Sal desde que, pues, de pronto piensas que ya no eres nada, pero en Casa de la Sal logré hacerme un nombre de nuevo, recuperarlo. Y pues nada, soy Tony, soy una persona HIV positiva, soy indetectable desde hace ya casi 2 años y medio. Tuve mi diagnóstico hace 2019, ya casi 4 años, y soy detectable hace casi tres, más o menos. Nada, soy soñador, creo. Soy Disney fan y sobre todo eso, ¿no? Soy una persona que le gusta soñar porque cuando dejas de soñar se apaga la vida, ¿no? Entonces justo es eso, me gusta creer, me gusta soñar. ¿De dónde vengo? Pues nada, que nací hace como 2019. Nací en 2019 cuando recibí un diagnóstico de HIV. Eh, Morí y volví a nacer. Porque llegué a Casa de la Sal y entonces cuando te dan el diagnóstico de HIV piensas que ya no va a pasar más nada que oscuridad. Y no es cierto, ¿no? Pero soñando siempre. Entonces, pues justo estoy aquí en Casa de la Sal, la casa ¿Qué es tu pues, casa? que me dio la luz de nuevo después de que pensé que ya no había más nada, pero estoy aquí y estoy contenta. Estoy muy de acuerdo con que eres un soñador. Y Sí. es lo que transmites, porque de verdad que la energía que tienes todo el tiempo siempre es súper linda y hace que ocurran cosas increíbles, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Tony, por estar por acá con nosotros. De verdad que me emociona muchísimo todo lo que vamos a platicar, porque ya lo dijiste, tú hemos platicado N mil veces, Muchas. pero en cada una de esas veces siempre aprendo algo nuevo. Así que me emociona mucho saber lo que voy a aprender el día de hoy. ¿Cómo fue que recibes el diagnóstico? ¿Cuáles eran como estos primeros sentimientos, los primeros pensamientos? Como todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Es como ir por etapas, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que platiqué contigo, es que sí te renueva la vida. ¿Cómo fue el primer día? No sé, ¿por qué te esfuerzas en hacerme llorar? No, no es cierto. Bueno, uno pues sí, ya me siento en este momento una persona bastante diferente a cuando llegué por primera vez a Casa de la Sal y a cuando llegué por primera vez al diagnóstico. ¿Cómo fue mi diagnóstico? Bueno, pues fue en una clínica donde hacen justo pruebas rápidas porque mi pareja de mucho tiempo me había informado que le había resultado positivo de HIV.
Así que evidentemente pues yo era una persona que tenía como el riesgo latente de ser portador de HIV. Pues cuando llegué a mi diagnóstico llegué con total seguridad de que iba a ser negativo, que evidentemente yo no había tenido como ningún tipo de conducta de riesgo, ¿no? No hay conductas buenas ni malas, pero bueno, yo no había tenido una conducta de riesgo que me acercase am, al diagnóstico más allá de creer, ¿no? Porque en este tenor de ser soñado, pues crees que esa persona con la que estás es recíproca a lo que tú haces. Llegué a la sala de las pruebas, sabes que hay que hacer como muchos papeleos, ¿no? Para firmar y te dicen, ¿no es cierto? Pues te hacen una breve introducción de lo que puede pasar si tu resultado es positivo, pero yo estaba como en total tranquilidad y siempre les aseguraba, no, pero pues vengo como porque, pues para estar seguro que estoy bien. Eh, y pues no fue así. Bueno, me hicieron una prueba rápida. Yo siempre recuerdo que se pintó azul, ¿no? O sea, es como algo que yo tengo presente, es así como azul, ¿no? Entonces no recuerdo si era una línea o era el agua que se pintó azul y entonces pues ya me hicieron la prueba y pues nada, que el chico que me hizo la prueba pues está como apenado, ¿no? Así me dijo, es que pues el reactivo es positivo. Entonces repitió la prueba y evidentemente volvió a salir pues positiva. Fue como un momento difícil, sí, fue como un balde de agua fría, pero en ese momento, en esta idea de que las cosas pasan y no pasan, pues decidí fingir que no pasaba nada, ¿no? Y decidí seguir adelante, dando solo aviso pues a mi pareja, ¿no? Entonces diciéndole pues que mi reactivo era positivo. Mm, pues las siguientes horas pues sí fueron un cúmulo de llantos, de reproches, de temor, ¿no? Porque vivimos en la ignorancia, no sabes a lo que te enfrentas en lo absoluto, estás como ahí detenido y solamente sabes lo que escuchas alrededor de una enfermedad que está tan llena de estigmas, porque tú dices VIH y todo es malo, ¿no? Tú dices VIH y temes que te echen del empleo, tú dices VIH y temes que la gente se haga a un lado y pasa, porque sí pasa. Entonces, pues así fue. Cuando me enteré de mi diagnóstico, me acerqué a Clínica Condesa y no fue lo más grato, porque estuve muchas horas hasta ahí, el trato fue un poco complicado eh, y pues nada, decidí no querer volver, ¿no? O sea, no quise volver a hacer filas, no quise volver a que me sacaran sangre, no quise volver. Ese fue el primer día. Cuando tuve que regresar a mis resultados, tuve que salirme del trabajo porque me los iban a dar como en un horario de trabajo, así es que tomé mi hora del brunch para ir a recoger los resultados. Pues nada, llegué, me dejan ahí esperando mucho tiempo para una valoración médica. Eh, corte, pues ya me dan los resultados desde confirmatorios. Me dicen pues que sí, que evidentemente, que tengo HIV. Pues estuve ahí muchas, no supe cuántas, viendo historias, escuchándolas, viendo cómo la gente se quebraba cuando les daban el diagnóstico, pero sobre todo viéndome inmensamente solo, porque todos estaban con alguien, ¿no? Y a todos les daban la noticia mientras estaban acompañados. Y yo no, yo estaba ahí mojado, inseguro, eh, bastante poco informado de la enfermedad. Bueno, ni siquiera es una enfermedad, bastante poco informado de ese diagnóstico que me estaban dando en ese momento. Tenía miedo de decirle a nadie lo que pasaba. Y pues nada, llegó la noche, porque estuve ahí desde muy temprano hasta la noche. Por fin me hacen la valoración y según los resultados tenía defensas muy bajas. Lo demás estaba bien, pero mis defensas eran muy bajas. Aún las copias del virus no eran tan altas, pero mis defensas eran muy bajas, lo cual requería que me internaran para que me hicieran como valoraciones y pues poder acceder como al tratamiento lo más pronto posible. Eh, pero me negué. Entonces había pasado ese día tan tétrico que me negué. Y pues nada, ahí comenzó la historia de negarme a aceptar el diagnóstico y a volver a los doctores.
porque, porque no quería volver a estar en un lugar tan frío o en un lugar tan grande o que me hiciera sentir tan diminuto y ser un número, ¿no? Así que decidí pensar que si no veías, y si lo que no se ve no existe, ¿no? Y si no lo ves, no existe. Y me aferré durante los siguientes meses a decir eso, ¿no? Si no lo veo, no existe. Y eso fue mi error número uno y único. Decir si no lo ves, no existe porque dejé que el virus avanzara en mi cuerpo y dejé que se alojara en donde quisiera y dejé que me dañara y dejé que un diagnóstico de HIV se hiciera pues un diagnóstico de SIDA, ¿no? Que llegara a la fase SIDA. Enfermé de tifoidea ya como oportunista y perdí la movilidad de los miembros inferiores a consecuencia del VIH y de algún tipo de ah, mala praxis médica, porque evidentemente me acerqué a otra doctora a la cual le confié el diagnóstico y ella me dijo no, o sea, inventó cualquier cantidad de historias que podían ayudarme según su conocimiento. Entonces perdí el tiempo un poco con ella, no me acerqué al antirretroviral y seguí viviendo dentro de mi propia burbuja de ignorancia hasta que mi cuerpo no pudo dar más y justo el virus decidió alojarse en mi cerebro y generar una encefalitis que cortó las cadenas de energía hacia las piernas. Y creo que acabas, híjole, de darnos un mensaje bien poderoso y que justo lo hemos platicado en un buen de veces en los episodios anteriores, que cuando justo el trato de los médicos o de todas estas personas que empiezan a acompañarnos en estos primeros momentos o primeros acercamientos, cuando ya recibes el diagnóstico de VIH, lo único que genera es, pues, esto, ¿no? O sea, que la gente se vaya, se dé la vuelta y piensa lo que tú pensaste en ese momento gracias al maltrato que recibiste en las instituciones, ¿no? Y entonces, pues, la consecuencia es llegar hasta donde llegaste, ¿no? Y hay a personas que incluso les cobra la vida, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente, pues ya es como muy evidente y ya Tony nos lo está contando desde su experiencia, el decir, urge que realmente todas estas personas tengan un trato humano, ¿no? O sea, tampoco estamos buscando que apapachen, que consientan, que abracen, que bla, 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 sino únicamente un trato humano, ¿no? En el que no juzguen, no señalen, no critiquen y demás. Entonces, pues muchas gracias, Tony, por compartirnos. Creo que tu historia es una de las que me da mucho gusto escuchar y no en el sentido de todo lo que viviste, sino como toda la resiliencia que tuviste, ¿no? Para poder salir de todo eso, permitirte acompañarte, permitirte que Casa de la Sal también estuviera contigo en todo este proceso y que hoy en día lo transformes en mensajes súper bonitos y que te dediques a compartírselos al mundo y que te vuelvas acompañante de miles y miles y miles de personas y aparte vos de muchas personas, ¿no? Y justo me gustaría que pudiéramos empezar como a hablar de eso, ¿no? Ya nos compartiste un poco como cuáles fueron estos obstáculos que se fueron presentando a lo largo de recibir el diagnóstico, pero ¿qué es lo que te motiva a ti para seguir? Porque algo que a mí me impacta mucho es que pues justo tú te dedicabas muchísimo a la danza y era como pues algo muy importante para ti y el VIH justo decide atacar en las piernas, ¿no? Entonces creo que para cualquier persona eso hubiera sido pues un motivo para decir ya, vaya todo, ¿no? Porque pues esto es lo que yo hacía. Entonces, ¿de dónde sacas esa fuerza? ¿De dónde nace esa resiliencia para decir, bueno, está pasando todo esto? Pero le voy a seguir y que cada vez tuviste una evolución más y más y más y más y más hasta que lograste y estás logrando otra vez empezar a retomar tu vida, ¿no? Eso me encantaría que pudiéramos compartirlo porque creo que va a dejar muchísimas enseñanzas. No apapachar y no verlo más humano, sino verlo más normal. Nos hemos encargado de hacer que todas las personas que vivimos con un diagnóstico de VIH tratemos de estar en un closet, ¿no?
Y no, el armario es para los zapatos, el armario es para la ropa, el armario es para tu novio cuando llega tu papá, ¿no? Métete ahí, ¿no? Pero no es para el diagnóstico. Entonces, si viéramos los diagnósticos de HIV con mayor naturalidad, sería más fácil vivirlo, porque no tendrías que ocultarlo y no te daría miedo. Y entonces los doctores también lo verían de otra forma y el estigma iría desapareciendo, porque no todas las personas, y las que sí no tienen nada de malo, no todas las personas que nos acercamos al diagnóstico, que vivimos con el diagnóstico, eh, vivimos la misma historia, ni tampoco es porque hayamos vivido la vida más alocada y más promiscua que puedas imaginar. No, no es cierto. El diagnóstico puede llegar en cualquier momento, a cualquier persona, en cualquier edad. Y, y eso es lo importante, hacerlo visible para todos. Y no normalizarlo, pero sí hacerlo justo, ¿no? Como un diagnóstico que le llega a cualquier persona. Por historia, pues sí, el diagnóstico está vinculado, ¿no? Al cáncer gay o a las personas que se portan mal, ¿no? Y no es cierto. Mm, es como cualquier otra enfermedad. Y cuando aprendes a convivir con ella, porque yo todos los días platico con mi VIH y le digo, ¿cómo estás? Y él me saluda y me dice, estoy bien, y platicamos. No, no estoy loco, pero me gusta platicar porque vive adentro de mí. Entonces, pues necesito saber que él está bien, ¿no? Porque en el momento que él se descontrole, yo voy a estar mal, así como ocurrió. Entonces sí, claro que lo saludo y lo hice mi amigo, ¿no? Porque creo que todas o muchas de las personas cuando nos enfrentamos al diagnóstico comenzamos a no quererlo, ¿no? A decir, ¿por qué me pasó esto? Y sí lo dije muchas veces, por supuesto, ¿no? Reclamé a la vida, reclamé a Dios, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí si yo lo hice bien todo el tiempo? Y Y no se trata de hacerlo bien, no, se trata de que justo es un reto que te pone en la vida. Porque si algo me hizo el diagnóstico fue, de momento, dejarme completamente solo. Porque me quedé sin familia, porque me quedé sin amigos, porque me quedé sin nada, solo con lo que yo podía hacer por mí mismo. Y entonces de pronto te ves ahí en una silla de ruedas, solo, y no sabes qué vas a hacer. Y te ves con la necesidad de tratar de salir adelante y te ves con muchas versiones de lo que te está pasando. Y entonces, pues es de ahí donde tienes que decir y decidir cuál es tu misión, ¿no? ¿Por qué estás aquí platicando hoy sobre tu caso cuando seguramente alguien lo puede ver y decir que, pues justo por eso, porque alguien lo puede ver y entender que la vida es una y la vida es un momento. Y si sigues aquí es por una razón. Y un diagnóstico no te va a detener la vida, ¿no? Y quedarte de pronto solo no te va a detener la vida, porque esos amigos que se fueron, los que tenían que volver, volvieron y entendieron, porque esa familia que te dio la espalda, pues quizá tampoco era tu familia. Y esa soledad, así como el HIV, pues también se hace tu compañera y te ayuda a seguir todos los días. Cuando platico con el VIH también me hace entender una cosa, no es malo, al contrario, vino a hacer que las personas que no tenían que estar se alejaran y que llegaran a mi vida las personas que en verdad valían la pena, en este caso, todas y cada uno de los seres que he conocido en Casa de la Sal. Todos ellos me han dejado mucho. He aprendido todo. He aprendido desde ser fuerte, he aprendido desde que debo creer y también que soy capaz. Entonces ellos me impulsaron a creer que soy capaz. Tú me impulsaste a creer que soy capaz, porque cuando me invitaste por primera vez a hacer este tipo de ejercicios, yo tenía todo el miedo del mundo y yo decía, no quiero, no, o sea, voy así de qué estoy haciendo. Ahora tal vez también lo pienso, ¿no? Pero ya no tanto porque pues ya no me da miedo, es como, quiero que se sepa que es una enfermedad que existe
Y no, no es una enfermedad. Quiero que se sepa que es un diagnóstico que existe y que está ahí latente y presente y que no es cierto que es para cierto sector de la población. No es cierto. Eh, Nos han hecho creer que lo es, pero no es cierto. Porque incluso en los momentos más complicados va a haber un buen final. Y, y eso creo yo que es de mi historia. Porque hace un par de años yo juraba que no iba a volver a caminar, ¿no? Y tenía miedo de no caminar nunca más, ¿no? Y se vale estar triste porque también a veces estoy triste por razones muchas. Pero después de que me permito estar triste, también me permito valorar lo bueno que me ha dado el diagnóstico. Y eso ha sido encontrar una nueva familia, eso ha sido encontrarme a mí, sentirme capaz y sentirme con la necesidad de hacer que la gente vea esto con total normalidad. No, no los mosquitos no, no transmiten el HIV. No abrazar a alguien no transmite el HIV. Al contrario, abrazar a alguien sana mucho. Eh, Convivir con alguien con HIV no transmite el HIV. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Hoy por hoy estoy contento y estoy contento de poder transmitir y de poder compartir cómo fue mi historia, pero también de cómo llegó esta fiesta llamada Casa de la Sal y me invitó a convivir y me invitó a entender que no estaba mal y me invitó a entender que soy capaz y que cada una de las personas que se enfrentan a un diagnóstico de HIV son capaces y son más capaces de lo que puedan creer porque se están enfrentando a un renacer y es volver a comenzar. Y se puede, y puedes levantarte de la silla de ruedas, y puedes subir 20 kilos y después volverlos a bajar. Y y puedes regalar toda la ropa vieja y comprar nueva, porque justo estás renaciendo. Así que no se acaba el mundo, al contrario, se abrió una ventana de oportunidades, porque ahí donde está un hueco es un área de oportunidad para ser feliz. Pero también, sobre todo, estoy feliz y agradecido con mi amigo el HIV porque me da lecciones todos los días, ¿no? Y si hay algo resiliente en mí, pues es él, porque está ahí, ¿no? Muy dormido porque está indetectable, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y va a estar ahí. Y hasta que no exista otra forma de erradicarlo, pues ahí va a estar. Años después, conocí un doctor ya en pandemia. Me vio muy desesperado porque yo estaba desesperado, no podía caminar. Y lo tengo muy presente, es de los doctores que se han mostrado más empáticos conmigo y con mi caso. Yo le decía, es que yo bailaba, doctor, y estoy en la silla de ruedas y no puedo caminar y no sé, no siento las piernas, me duele. Y entonces el doctor escuchaba mi historia, ¿no? Y yo seguía, ¿no? Y entonces el doctor pues estaba un poco asombrado cuando yo le decía, ¿no? Que estaba mal y que me sentía tal. Entonces lo único que pudo hacer fue como tomar sus manos como si fueran las mías y las puso sobre el escritorio y me dijo, vas a estar bien. Pasaron como del diagnóstico a entonces como tal vez un año y medio. Y fue el primer doctor que me dijo, vas a estar bien. Y quizá era lo único que yo necesitaba escuchar. Después lo escuché cada semana en Casa de la Sal porque me lo decían, ¿no? Vas a estar bien. Y yo lloraba y les decía, no, es que yo ya no voy a caminar, es que ya nunca voy a bailar. Y no es cierto, ahora acabo de descubrir unas compañías, ¿no? De personas que usan bastón, no usan silla de ruedas. Entonces me invitaron y yo así de, wow, qué emoción. No pude porque el tiempo no me dio, ¿no? Pero seguramente en algún momento habrá más de Tony y entonces el reflector no se va a apagar, ¿no? Y eso también me da mucha emoción porque la vida no se apaga. Siempre es como, parece cliché y parece absurdo decirlo, ¿no? Pero es en serio. Esas manos del doctor tocándose así, como si fueran las mías. Si no vas a estar bien. Entonces deseché aquel, si no lo ves, no existe, para aferrarme al vas a estar bien. Y para subirme al tren en el cual no quisiese que nunca nadie esté empapado, sin batería en el celular, recibiendo una confirmatoria de HIV, solo y sin nadie a su lado diciéndole vas a estar bien, siquiera con la mirada, ¿sabes? Sonriéndole. Así que hoy por hoy voy por la vida
sonriéndole a toda la gente aunque no me sonrían, saludando a todos aunque no me saluden y tratando de hacer de cualquier desconocido un día más mágico, porque de eso se trata la vida, de ser magia. Pues, pues es una diabetes que se controla con una pastilla al día. Y, y toda esta historia que me trajo aquí pudo haberse evitado con esa pastilla, pero tal vez, como te decía, no hubiera sido divertido, ¿no? Y tal vez me hubiera perdido la oportunidad grandiosa de, de pasar por esta historia y de conocer Casa de la Sal y de abrazar a mi primer psicólogo que conocí aquí, al cual le agradezco infinitamente y le agradezco mucho a las psicólogas del grupo de apoyo, porque también de no ser por ellas que se hicieron familia, que se hicieron hermanas, que se hicieron las tías que me estaban ahí cuidando, ¿no? ¿Sabes? De no ser por ellas, pues no sé cuál hubiera sido la historia. Quizá no tan divertida, pero también agradezco a todas las personas que se conectaban cuando yo me ponía a llorar ahí, ¿no? Y decirles, es que me siento triste, es que no puedo caminar. Y entonces había otros que me decían, pues yo tampoco puedo, ¿no? Y aquí estoy. Y justo también me aferré a esa parte de decir, no soy el único, no soy el único que está aquí en esta condición. Evidentemente la ignorancia y el estigma nos lleva a eventualidades como estas, en las cuales puedes perder la movilidad o incluso la vida. Pero en mi caso muy particular, y hablo por mí en este momento, sí perdí la vida, pero la recuperé, ¿no? Y la recuperé en la mejor de las formas en que se puede recuperar. Y, y estoy bien contento de estar aquí contigo. No, la verdad es que estoy feliz, Tony, de que puedas compartirnos tanto, porque justo yo lo dije desde el principio, ¿no? Me encanta siempre escucharte y cada vez que te escucho aprendo algo nuevo y hoy me voy con algo que me encanta, como lo dijiste, ¿no? Y es que del VIH sí hay algo que aprender y es aprenderle la resiliencia, ¿no? Y creo pues lo compartes así tal cual, ¿no? Porque si algo existe y abunda en ti es la resiliencia de poder, pues a pesar de todas estas adversidades, poder darle siempre, como lo hace Tony, la vuelta y verle lo bonito y lo positivo y lo Disney a todo lo que, lo que pasa en tu vida y eso me encanta porque pues podemos aprender muchísimo de eso. Pues nada, que lo único que me gustaría agregar es que qué importante es las redes de apoyo, ¿no? Y siempre lo decimos. Y me parece un episodio bien bonito y que se va a conectar increíble con el podcast que recuerda que este episodio se va a conectar con un podcast donde va a ser pues la importancia de ser una red de apoyo y cómo convertirte en una red de apoyo de alguna persona que esté, sí en este caso viviendo el diagnóstico y transitando todo esto, pero también cualquier otro diagnóstico o cualquier otra situación, un duelo lo que sea, siempre es bien importante las redes de apoyo y hoy Tony nos lo dejó clarísimo, ¿no? Porque de haber tenido redes de apoyo desde el día uno no hubiera sucedido todo esto, pero de no haber llegado a las redes de apoyo en el momento en el que llegaron, hubiera sido todavía más complicado, ¿no? Entonces, qué importante el ser, el acompañar a alguien, el ser esta guía, ¿no? El llegar y decirte, vas a estar bien y que son como cosas tan sencillas que a veces necesitamos pero que hay veces que no llegan, ¿no? Entonces, Tony, pues te agradezco muchísimo de verdad todo lo que nos compartes el día de hoy. Estoy súper, súper contento. Creo que son cosas preciosas las que nos compartes. Y yo solo agregaría que si estás buscando quien te acompañe, quien atraviese este momento contigo, Casa de la Sal se puede convertir en tu casa. Contáctanos por cualquiera de las redes sociales que te van a estar apareciendo aquí abajo. Y tenemos terapia psicológica especializada en VIH, grupos de autoapoyo, talleres para personas con reciente diagnóstico, talleres de adherencia, 1000 talleres y 1000 programas que te pueden ayudar muchísimo. Y también recuerda que debes de aplicarte una prueba cada año para
en caso de tener la infección, empezarla a atender a tiempo. Entonces, también te podemos ayudar con la aplicación de pruebas rápidas. Recuerda que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos y al que necesites, con muchísimo gusto se te puede brindar. Tony, de nuevo, te agradezco muchísimo todo lo que nos compartes el día de hoy. Gracias a ti. Y pues nada, no olvides escuchar el podcast que va a estar disponible en todas las plataformas de podcast, la que más utilices, ahí vamos a estar. Síguenos en todas las redes sociales, comparte este episodio para que podamos llegar a más personas y más personas puedan sensibilizarse en materia de VIH y que todos estos estigmas y prejuicios puedan ir disminuyendo y que la calidad de vida de todas estas personas vaya mejorando día con día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 15 días y recuerda, yo soy Carlos García y cambia vidas tomando un café con sal.